que nunca llegó al supermercado para comprar algo y al momento de pagar, se sorprendió con el precio altísimo de los productos y tuvo que devolver algo en la caja, con el corazón apretado. Pues hoy vamos a contar la historia de una madre que pasó exactamente por eso. Y lo que ocurrió después cambió su vida y la de su hija para siempre. Antes de comenzar, dime en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo parecido, si también tuviste que devolver un producto en la caja por no poder pagarlo. Y cuéntame desde dónde nos escuchas. Regálanos un like para que esta historia llegue a más corazones que necesitan una segunda oportunidad y, si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con relatos llenos de vida y emoción. Era una tarde calurosa en la Ciudad de México. El sol se filtraba entre los edificios y el ruido del tráfico se mezclaba con las voces de la gente que entraba y salía de un supermercado de barrio, de esos que siempre están llenos, pero donde pocos se miran a los ojos. Entre ellos iba Mariana, una madre soltera de 28 años, empujando un carrito casi vacío, con el uniforme sencillo de la cafetería donde trabajaba y una pequeña lista arrugada que había revisado una y otra vez antes de salir de casa. En el carrito apenas llevaba tortillas, arroz, frijoles y unas cuantas verduras económicas. Todo estaba calculado con cuidado, peso por peso. Pero lo más importante no estaba dentro del carrito, sino en sus manos, una lata de leche especial para su hija, una leche que el médico le había recomendado porque la niña tenía problemas de salud y no podía tomar cualquier cosa. Mariana sostenía esa lata contra el pecho como si fuera un tesoro. Mientras se acercaba a la fila de las cajas, respiró hondo y murmuró en voz muy baja: «Por favor, que alcance, tiene que alcanzar», dijo Mariana. A unos metros de ahí, un hombre alto, de traje elegante, caminaba con paso tranquilo entre los pasillos. Había llegado en una camioneta de lujo y, en teoría, solo estaba ahí para comprar un par de cosas sin importancia. Sin embargo, sin saberlo, estaba a punto de ser testigo de una escena que no se le borraría jamás de la memoria. Mariana se colocó en la fila de la caja con el carrito delante, apretando la lata de leche contra el pecho como si soltarla fuera ya admitir una derrota antes de tiempo. Sentía el sudor en las manos, pero no sabía si era por el calor de la Ciudad de México o por el miedo a que el dinero no alcanzara. Delante de ella, una pareja discutía sobre marcas más baratas y promociones, como si el dinero fuera un problema, pero no una urgencia. Detrás, un señor miraba el reloj con impaciencia, moviendo el pie en el suelo, como si cada segundo que pasaba fuera un insulto a su prisa. La fila avanzaba lenta, casi cruel. Cada bip del lector de código de barras sonaba en la cabeza de Mariana como un recordatorio de que su turno se acercaba y que no había margen para errores. Había revisado los precios en los estantes. Había sumado mentalmente cada producto, pero aún así, algo dentro de ella le susurraba que cualquier pequeño cambio podía arruinarlo todo. Cerró los ojos por un instante y volvió a repetir en su mente la oración que ya había dicho varias veces ese día. «Por favor, que alcance, tiene que alcanzar», pensó Mariana, apretando los labios. Por fin, la persona de delante terminó de pagar y la cajera miró a Mariana con una expresión cansada. «Y final de turno». «Buenas tardes», dijo la cajera, más por costumbre que por educación. «Buenas tardes», respondió Mariana, casi en un hilo de voz. Con cuidado, empezó a colocar sus pocas compras sobre la cinta transportadora. Las tortillas, el arroz, los frijoles, unas cuantas verduras. Cada producto que soltaba del carrito era el resultado de muchas renuncias. De no comprar algo para ella, de caminar en lugar de tomar transporte, de elegir siempre lo más barato. Cuando terminó, miró la lata de leche en sus manos. Sintió un nudo en la garganta. La sostuvo un segundo más, como si estuviera despidiéndose, y finalmente la puso al final de la fila de productos. Separada apenas por unos centímetros, pero cargada de un peso emocional enorme. La cajera empezó a pasar los productos uno a uno, sin levantar mucho la vista. El sonido del escáner se mezclaba con el murmullo del supermercado.
con el anuncio de fondo sobre ofertas del día y con el llanto lejano de un niño que quería un dulce que su madre no estaba dispuesta a comprar. Cuando la lata de leche pasó por el lector, Mariana tragó saliva. Sabía que ese era el producto más caro de todos, pero también el más importante. En la pantalla apareció el total. Mariana metió la mano en el bolsillo interior de la bolsa, sacó con cuidado los billetes doblados y luego el pequeño puñado de monedas que había contado 3 veces antes de salir de casa. Empezó a colocarlos sobre el mostrador, uno por uno, tratando de no parecer nerviosa. Pero cuando levantó la vista hacia la pantalla y leyó el valor final, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Faltaban pesos. No muchos, no para la mayoría de las personas que estaban allí, pero para ella en ese momento era un abismo. «Señora, falta dinero», dijo la cajera, en voz neutral, sin mala intención, pero lo suficientemente alto como para que el hombre impaciente detrás de Mariana levantara la cabeza. Mariana sintió que el rostro se le encendía de vergüenza. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que casi podía escucharlo. Bajó la mirada hacia las monedas, como si tal vez hubiera contado mal, como si, por arte de magia, fueran a aparecer algunas más que no había visto. Las recolocó, las contó en silencio, moviendo los labios, pero el resultado fue el mismo, no alcanzaba. «¿No trae tarjeta?», preguntó la cajera con tono rutinario, sin imaginar lo que esa pregunta significaba para ella. Mariana negó con la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «No, solo es eso», respondió Mariana, sintiendo cómo la voz le temblaba. El hombre que estaba detrás resopló, claramente molesto. «Siempre lo mismo. Uno con prisa y la gente no se organiza», murmuró el señor, lo suficientemente alto para que Mariana escuchara cada palabra. Una joven más atrás en la fila desvió la vista del celular y observó la escena con curiosidad, como si fuera un pequeño espectáculo incómodo justo antes de volver a su pantalla. Para ellos era solo una demora más. Para Mariana era uno de los momentos más humillantes de su vida. Los ojos de Mariana comenzaron a llenarse de lágrimas, pero se obligó a respirar hondo. No quería llorar allí, no delante de desconocidos, no delante de esa cajera que la miraba esperando una solución rápida. Tragó saliva y, juntando un poco de valor, se atrevió a preguntar: «Si quito algo, ¿cuánto sería?», preguntó Mariana sin levantar la vista del mostrador. La cajera miró la pantalla, luego miró los productos sobre la bolsa ya llena y casi sin pensarlo señaló hacia la lata de leche. «Si quita la leche le alcanza bien», respondió la cajera, como si estuviera sugiriendo simplemente sacar un producto cualquiera. En ese instante, el mundo de Mariana se detuvo. No escuchó más los bips, ni los murmullos, ni los anuncios del supermercado. Solo tenía frente a sí 2 opciones que la estaban destrozando: llevar comida básica para varios días o llevar la leche que el médico había dicho que su hija necesitaba. Todo dentro de ella gritaba que no podía dejar esa lata, pero la realidad le apretaba el pecho con una fuerza brutal. Sintió las lágrimas resbalando por las pestañas, aunque intentó limpiarlas rápido con el dorso de la mano. Miró la lata, miró el dinero, miró las personas detrás, impacientes. Nadie sabía que para ella esos pocos pesos que faltaban eran la frontera entre cuidar de su hija como debía o fallarle una vez más. «Entonces, quite la leche», dijo Mariana al fin con la voz casi apagada, como si cada palabra le rompiera un poco más el corazón. La cajera asintió sin decir nada y pasó la lata por el lector para cancelarla. El nuevo total apareció en la pantalla, más bajo, y esta vez el dinero de Mariana alcanzó. Ella entregó los billetes y las monedas con manos temblorosas. Recibió el cambio mínimo y guardó el recibo sin siquiera mirarlo, mientras la cajera guardaba la lata de leche a un lado, para que alguien la regresara después a la estantería. Mariana recogió sus pocas bolsas. Eran ligeras, pero a ella le pesaban como si cargara todo el fracaso del día. Antes de alejarse, no pudo evitar mirar una última vez la lata, abandonada al lado de la caja, esperando a que otra persona viniera y la comprara sin pensar. Demasiado en el precio.
Mariana bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia la salida del supermercado, intentando contener las lágrimas. Lo que ella no sabía era que, a pocos metros de distancia, alguien había observado cada detalle de aquella escena. El hombre elegante de traje, que ahora seguía con la mirada a esa madre que se iba con las bolsas casi vacías y el corazón roto. Mariana cruzó las puertas del supermercado sintiendo que el aire de afuera era diferente, más pesado, como si todo el barrio hubiera sido testigo de lo que acababa de pasar dentro. Las bolsas de plástico colgaban de sus manos, casi vacías, pero a ella le parecían tan pesadas como si llevara dentro todas las preocupaciones que había acumulado en los últimos meses. No quiso mirar a nadie a los lados. Bajó la cabeza y caminó rápido, como si huyera de algo que en realidad la seguía por dentro. La vergüenza, el ruido de los coches, los vendedores ambulantes llamando a los clientes, a gente riendo y conversando en la calle. Todo eso sonaba distante para Mariana. Su mente estaba atrapada en la imagen de la lata de leche al lado de la caja, esperando que alguien más la comprara. Cada paso que daba la alejaba físicamente del supermercado, pero la acercaba a un torbellino de pensamientos que no la dejaban en paz. ¿Qué clase de madre soy? Si ni siquiera puedo comprar la leche que mi hija necesita, pensó Mariana mordiendo el labio para contener las lágrimas. Caminó hasta la esquina, donde había un pequeño punto de autobús con un banco de metal oxidado. Se sentó despacio, dejó las bolsas a sus pies y apoyó los codos sobre las rodillas, escondiendo el rostro entre las manos por unos segundos. No quería llorar, pero los ojos le ardían, cansados de tanto aguantar. Sentía una mezcla de rabia, tristeza e impotencia que le apretaba el pecho. Tengo que ser fuerte. No puedo llegar a casa así, se dijo a sí misma en silencio, pensando en la carita de su hija esperándola. Mientras tanto, unos metros atrás, el hombre de traje elegante salió del supermercado con una sola bolsa en la mano. Se llamaba Alejandro. Había terminado su compra hacía algunos minutos, pero se había quedado cerca de las cajas fingiendo revisar el celular, sin poder apartar la vista de la escena de Mariana devolviendo la lata de leche. No conocía a esa mujer, pero algo en la forma en que miraba el producto antes de dejarlo sobre el mostrador le había dejado un nudo en la garganta. Al salir, sus ojos la buscaron casi de manera automática. La vio sentada en el punto de autobús, encorvada, como si el peso del día la hubiera doblado por completo. Por un instante dudó. No sabía si debía acercarse o si eso la incomodaría aún más. No quería parecer un curioso, ni mucho menos alguien que se aprovechara de la situación. Pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Podría simplemente irme. No es mi problema, pensó Alejandro, mirando la avenida, donde su camioneta lo esperaba estacionada más adelante. Sin embargo, recordó algo que hacía tiempo no venía a su memoria: su infancia. Recordó a su madre, una mujer que había criado sola a él y a sus hermanos, haciendo milagros con el dinero, contando monedas para que alcanzara para el pan y el arroz. La recordó devolviendo cosas en la caja del supermercado más de una vez, con la cabeza baja, mientras él, siendo apenas un niño, miraba sin entender del todo por qué no podían llevar lo que necesitaban. Esa imagen se mezcló con la de Mariana, guardando las pocas compras, dejando atrás la leche. Y de pronto la decisión se hizo más clara. Alejandro apretó la bolsa que llevaba en la mano y respiró hondo. Antes de salir del supermercado, había ido a otra caja y comprado la misma lata de leche que vio que Mariana tuvo que devolver. La llevaba ahora dentro de esa bolsa sencilla, que contrastaba con su ropa cara y su reloj de lujo. Empezó a caminar hacia el punto de autobús, pero lo hizo con paso lento, sin querer parecer amenazador. Mariana, que seguía sentada en el banco de metal, notó la sombra de alguien acercándose. Tragó saliva. Secó rápido las lágrimas con el dorso de la mano y levantó un poco la cabeza en alerta. Estaba acostumbrada a cuidarse sola, a desconfiar, a no dejar que cualquiera se metiera en su vida. Cuando reconoció al hombre del supermercado, su corazón aceleró unos segundos. Es el señor bien vestido que estaba adentro, pensó Mariana, con una mezcla de incomodidad y curiosidad.
Alejandro se detuvo a una distancia prudente, sin invadir el espacio de ella. Miró el punto de autobús, el suelo, las bolsas, como si buscara las palabras correctas. No quería que ella se sintiera humillada ni observada como si fuera un espectáculo de lástima. «Disculpe». «Buenas tardes», dijo Alejandro. Con voz suave, tratando de no sonar brusco, Mariana se enderezó un poco, apretando las asas de las bolsas. «Buenas tardes», respondió Mariana, cautelosa. Hubo unos segundos de silencio incómodo. El tráfico seguía fluyendo. Un vendedor de helados pasó empujando su carrito y una ráfaga de viento levantó un poco el polvo de la calle. Para cualquiera que mirara desde lejos, parecía una conversación cualquiera. Pero para los dos, era el inicio de algo que todavía no entendían. «Usted es la señora que estaba hace un momento en la caja 3, ¿verdad?», preguntó Alejandro con cuidado. Mariana sintió un golpe en el pecho al escuchar eso. La escena que quería olvidar ya estaba siendo nombrada por alguien más. Bajó la mirada un instante, sintiendo otra vez la vergüenza subirle al rostro. «Sí, era yo», respondió Mariana, sin poder evitar que la voz le saliera un poco amarga. En su mente imaginó que él iba a decir algo como «no se preocupe, a todos nos pasa», o peor aún, algún comentario que la hiciera sentirse todavía más pequeña. Parte de ella quería que la tierra se abriera y la tragara en ese momento, solo para no tener que hablar de lo que había sucedido dentro del supermercado. Alejandro notó la incomodidad de Mariana y entendió que cada palabra que dijera podía herirla o ayudarla. Recordó otra vez a su madre, y eso le dio una especie de brújula moral. «Perdón si la incomodo», dijo Alejandro, «pero vi lo que pasó con la leche de su hija». Mencionar la leche fue como tocar una herida abierta. Mariana apretó los labios y por un segundo pensó en negar, en decir que no pasaba nada, que ella estaba bien. El orgullo la empujaba a fingir que no le dolía, que no necesitaba nada de nadie. Pero la imagen de su hija, esperando en casa, volvió a su mente como un golpe. «No se preocupe, estoy bien». «A veces las cosas no salen como uno quiere», respondió Mariana, intentando sonar firme, aunque por dentro se sintiera al borde de romperse. Alejandro la observó con atención. En su rostro no veía resignación vacía, sino una lucha constante. Vio cansancio, pero también dignidad. Y por un momento se reconoció en ella, o mejor dicho, reconoció a la mujer que lo crió. «No quise que pensara que estaba mirando por curiosidad», continuó Alejandro. «Solo me recordó a alguien muy importante para mí». Mariana lo miró, sorprendida por esa frase. No esperaba que un hombre con traje caro, reloj brillante y carro de lujo tuviera algo en común con ella. Una madre que acababa de devolver una lata de leche por no tener suficiente dinero. «¿A alguien importante?», preguntó Mariana sin poder evitar la curiosidad. Alejandro bajó un poco la vista, como si las palabras le costaran. «A mi madre», dijo Alejandro. Ella también fue madre soltera. Y también contó muchas veces las monedas en la caja de un supermercado. Esas pocas palabras cambiaron algo en el ambiente. El aire pareció volverse un poco más ligero. Mariana sintió que, por primera vez desde que salió del supermercado, no estaba completamente sola con su vergüenza. Había alguien frente a ella que, aunque ahora viviera en un mundo distinto, sabía lo que era crecer con carencias. Aún así, Mariana seguía en la defensiva. Sabia que não importa quanta empatia alguém demonstrasse, no fim das contas ninguém, além dela, voltaria para casa e encararia a filha nos olhos. Las cosas son difíciles, pero saldremos adelante, dijo Mariana, como si le hablara tanto a él como a ella misma. Alejandro respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, ese que podía cambiar el tono de la conversación por completo. Apretó la bolsa que llevaba en la mano, sintiendo el borde de la lata dentro, y se preparó para decir algo que no se puede decir a la ligera, algo que podía sonar a intromisión, pero que en realidad nacía de un lugar profundo de compasión y memoria. El autobús aún no llegaba. El tiempo, por unos instantes, pareció detenerse en esa esquina de la Ciudad de México, donde una madre cargada de preocupaciones y un hombre cargado de recuerdos
Estaban a punto de cruzar una línea, invisible entre ser dos, desconocidos y convertirse en parte fundamental de la historia del otro. Alejandro sostuvo la bolsa que traía en la mano y dio un pequeño paso más cerca, siempre respetando la distancia de Mariana. No quería que ella sintiera que estaba siendo acorralada o analizada como un caso de caridad. Quería que ella supiera que, antes que nada, la estaba mirando como ser humano, como madre. Sé que no me conoce y tal vez esto le parezca extraño, dijo Alejandro, con voz tranquila. Pero no pude quedarme indiferente después de ver lo que pasó ahí dentro. Mariana apretó las manos sobre las rodillas. Estaba cansada de situaciones en las que la gente opinaba sobre su vida sin saber nada. Sin embargo, algo en el tono de Alejandro no sonaba a juicio, sino a una especie de respeto triste. No hace falta que se preocupe por mí, señor. Estas cosas pasan. Y pues una se acostumbra, respondió Mariana, tratando de mostrar fuerza, aunque la palabra acostumbra le doliera incluso a ella. Alejandro negó levemente con la cabeza. No debería acostumbrarse. Ninguna madre debería tener que elegir entre comer ella o comprar lo que su hija necesita, dijo Alejandro con firmeza, como si hablara tanto para ella como para él mismo. Mariana lo miró con cierta sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien pusiera en palabras exactamente lo que ella sentía todos los días. Su primera reacción fue levantar un muro interior, el muro del orgullo. No quería que la vieran como una víctima, ni como alguien que estaba esperando que otro viniera a salvarla. He vivido así desde hace tiempo y sigo de pie. Mi hija tiene a su madre, y eso ya es mucho, respondió Mariana, erguendo un poco la espalda, como quien lembra a sí misma que, a pesar de tudo, continúa lutando. Alejandro asintió, reconociendo a força nela. Respirou fundo e então levantou a sacola que carregava, abrindo-a devagar. Dentro, a luz do fim de tarde iluminou o rótulo conhecido. Era exatamente a mesma lata de leite que Mariana havia deixado no caixa. Mariana arregaló los ojos, incapaz de ocultar la sorpresa. Su mirada saltó de la lata al rostro de Alejandro, como si buscara una explicación lógica para lo que estaba viendo. El corazón le dio un vuelco. La vi cuando la dejaron a un lado, dijo Alejandro, mirando la lata. Así que decidí comprarla. El silencio que siguió fue pesado, denso. Mariana sintió un torbellino por dentro, alivio, vergüenza, gratitud, orgullo ferido. Sabía que esa lata significaba mucho para su hija, pero también sabía lo que significaba aceptar algo así de un desconocido. No puedo aceptar eso, señor, respondió Mariana de inmediato, casi como un reflejo. Usted no me conoce y yo no tengo cómo pagarle. Alejandro sostuvo la mirada de ella con calma. No le estoy pidiendo que me pague, tampoco le estoy pidiendo nada a cambio, dijo Alejandro. Lo único que quiero es que su hija tenga lo que necesita. Mariana negó con la cabeza, apertando los dedos alrededor del tecido da calça. La gente no hace cosas así porque sí. Siempre hay un motivo. Y yo no quiero deberle nada a nadie, dijo Mariana, con la voz trémula, mas firme. Alejandro suspirou. Entendia o medo dela. Ele próprio, em outro momento da vida, teria desconfiado de um gesto assim. Tiene razón en desconfiar. Hoy en día hay mucha gente que se aprovecha de las necesidades de los demás, dice Alejandro, pero yo no soy uno de ellos. Se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas, y al final decidió ser completamente honesto. Cuando la vi devolver la leche, vi a mi madre, continuó Alejandro. Ella también tuvo que devolver cosas muchas veces. Y si alguien hubiera hecho por ella lo que yo quiero hacer por usted hoy, tal vez nuestra vida habría sido un poco menos dura. Essas palavras atravessaram a defesa de Mariana de um jeito que ela não esperava. Havia algo de verdadeiro demais ali para que fosse apenas um discurso bonito. Por um instante, ela não viu mais um homem rico e bem vestido. Viu um menino que lembrava da mãe lutando. Assim como ela. Não sei que dizer, murmurou Mariana, sentindo um nó na garganta. Alejandro deu um leve sorriso sem ostentação. No tiene que decir nada, solo acepte la leche para su hija. Lo demás, la vida se encargará de acomodarlo, dijo Alejandro.
Lentamente ele estendeu a sacola na direção dela. Mariana olhou para a mão dele, para a sacola, para a lata lá dentro. Lembrou da filha em casa, das noites em que a menina chorava de fome e ela tentava acalmá-la com menos do que o médico havia recomendado. Lembrou do olhar do médico, dizendo que aquele tipo de leite era importante, que poderia fazer diferença na recuperação da pequena. Por dentro, travava-se uma batalha, o orgulho de um lado, dizendo que não se aceita nada de ninguém. O amor de mãe, do outro, gritando que o que importa é o bem-estar da filha, não o que os outros vão pensar. «E se um dia não puedo devolverle el favor?» perguntou Mariana, com a voz baixa, ainda indecisa. Alejandro balançou a cabeça. «Entonces, cuando la vida se lo permita, ayude a alguien más. Eso será suficiente para mí», respondió Alejandro. Com sinceridade, essas palavras tocaram um ponto diferente dentro de Mariana. Não era uma dívida, era quase como um pacto silencioso. Receber agora, para dar a outro no futuro. Uma corrente de gestos simples que talvez fizessem o mundo um pouco menos duro. Com as mãos tremendo, ela finalmente levantou a mão e segurou a sacola. Sentiu o peso da lata, que não era grande, mas parecia imenso em significado. Ao tocar o plástico, uma lágrima escorreu. Apesar de ela tentar segurá-la, «Gracias, de verdade. No sabe lo que esto significa para mi hija», dijo Mariana. Con a voz embargada, Alejandro inclinó la cabeza en señal de respeto. «Sé más de lo que cree», respondió Alejandro. «Yo también fui el hijo de una madre que no siempre podía comprar lo que yo necessitava». Por um instante, os dois ficaram em silêncio, como se aquele reconhecimento mútuo fosse suficiente. O ônibus ainda não havia chegado. O sol começava a baixar, pintando o céu de um tom alaranjado sobre a cidade do México. As pessoas passavam, algumas olhavam, outras nem percebiam. Não sabiam que naquela parada simples, um gesto aparentemente pequeno estava mudando o rumo de uma história. Mariana apertou a sacola contra o peito por um segundo, como se estivesse abraçando a filha à distância. Sentiu uma mistura estranha de humilhação que se transformava em alívio, e de alívio que começava a se transformar em algo que ela quase não se permitia sentir. «Esperanza. Mi nombre es Mariana», dijo ella rompiendo el silencio, como si ofrecer su nombre fuera también una forma de agradecer. Alejandro sonrió. «Yo soy Alejandro. Mucho gusto, señora Mariana», respondió Alejandro. Ela repetiu mentalmente o nome, como se quisesse gravá-lo. Alejandro. Um desconhecido que, em poucos minutos, tinha visto uma parte da vida dela que muitos conhecidos ignoravam. Mariana olhou para as bolsas no chão, quase vazias, e depois para a sacola com a lata de leite. Aquela pequena diferença mudaria a noite da filha. E ainda sem saber, estava prestes a mudar também o dia seguinte, a semana, e talvez toda a trajetória delas. Alejandro, ao observar o uniforme simples de Mariana, o cansaço nos olhos, mas também a forma firme como ela segurava a sacola, começou a pensar que talvez pudesse fazer algo mais. Não apenas comprar uma lata de leite, mas oferecer uma oportunidade real. Ainda não tinha decidido como, nem de que maneira, mas a ideia começava a ganhar forma em sua mente naquele exato momento, enquanto o ônibus finalmente se aproximava ao longe. El autobús aún tardaría unos minutos en llegar, y ese pequeño margen de tiempo fue suficiente para que algo más grande comenzara a formarse entre esas dos vidas tan distintas. Mariana sostenía la bolsa con la lata de leche, como si tuviera miedo de que desapareciera de sus manos. Alejandro, por su parte, la observaba con atención discreta, leyendo en su postura la historia de muchos años de lucha silenciosa. ¿Vive muy lejos de aquí, señora Mariana?, preguntó Alejandro, más para abrir espacio a la conversación que por simple curiosidad. A unas cuantas estaciones en camión. Vivo en un cuartito que rento con mi niña. No es grande, pero es lo que podemos pagar, respondió Mariana. Con honestidad, sin victimizarse, Alejandro asintió lentamente. ¿Y en qué trabaja? Vi que trae uniforme, comentó Alejandro. Trabajo en una cafetería aquí cerca, dijo Mariana. Medio turno, porque el otro medio lo pasó cuidando de mi hija. A veces me llaman para cubrir a alguien.
pero no siempre. Había cansancio en sus palabras, pero también una determinación firme. Alejandro reconoció esa mezcla. Era la misma que había visto en los ojos de su madre cuando él era niño. La diferencia era que ahora él estaba del otro lado, con la posibilidad real de extender la mano de una forma más profunda que un simple gesto ocasional. «Se nota que es una mujer responsable», dijo Alejandro. «No todas las personas cuentan las monedas como usted lo hizo ahí dentro. Eso dice mucho de quién es». Mariana sonrió apenas con timidez. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento. La mayoría de las veces, lo que escuchaba eran críticas, quejas por demoras, comentarios sobre gente pobre que siempre complica todo. Que alguien la llamara responsable, la tocaba en un lugar que pocas palabras alcanzaban. «Responsable o no, a veces no alcanza», respondió Mariana encogiéndose de hombros. «Pero una hace lo que puede». Alejandro miró hacia la calle pensando rápido. Sabía que lo que estaba por decir podría cambiar el rumbo daquela conversa e, talvez, da vida dela. Também sabia que precisava falar com cuidado, para não soar como alguém que pensa que pode comprar a realidade dos outros. «Señora Mariana», empezó Alejandro volviendo a mirarla. «Voy a decirle algo que quizá le parezca raro, pero quiero que sepa que lo digo con respeto». Mariana frunció ligeramente el ceño, atenta. «La escucho», dijo Mariana. Alejandro respiró hondo. «Tengo una empresa aquí en la ciudad. Nos dedicamos a surtir productos y, entre otras cosas, trabajamos con supermercados como este», explicó Alejandro. «Y estamos buscando personas responsables, puntuales, que no tengan miedo de aprender». Mariana lo miró confundida. No sabía exactamente a dónde quería llegar con eso. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Mariana con genuina duda. Alejandro no se molestó. Al contrario, esa reacción sincera le confirmó que ella no estaba acostumbrada a que la vida le ofreciera oportunidades inesperadas. «Tiene que ver con que, cuando la vi hoy me di cuenta de que usted es justo el tipo de persona que yo querría en mi equipo», dijo Alejandro. «Alguien que cuida cada peso, que no se rinde, que se preocupa por su familia». Mariana sintió que o chão se movia de novo, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. «Pero yo no terminé mis estudios», confesó Mariana. «No sé nada de oficinas ni de cosas así». Alejandro fez um gesto com a mão, como quem afasta um obstáculo que não é tão importante quanto parece. «Lo técnico se aprende. La honestidad y las ganas de trabajar no», respondió Alejandro. «Podríamos empezar con tareas sencillas, apoyo en el área administrativa, revisar pedidos, ayudar con llamadas, con horario que le permita seguir cuidando de su hija». Mariana sentiu o coração disparar. A ideia de um trabalho mais estável parecia distante demais da realidade que ela conhecia. «¿Y está seguro de que no se está equivocando de persona?», preguntó Mariana casi con miedo de acreditar. «Estoy seguro de lo que vi hoy», dijo Alejandro. «Vi a una madre que estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera por su hija. Y una persona así, cuando recibe una oportunidad, la aprovecha al máximo». Alejandro sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la sostuvo entre los dedos por un instante antes de extenderla hacia ella. «Si quiere, mañana puede ir a esta dirección», dijo Alejandro. «Pregunte por mí. No le prometo un puesto perfecto ni un sueldo enorme, pero sí algo mucho más estable que lo que tiene ahora. Lo hablamos con calma ya». Mariana miró la tarjeta como si estuviera frente a algo irreal. El papel parecía pesado en el aire, no por su tamaño, sino por lo que representaba. «¿Y si no me sale bien? ¿Y si no soy lo que usted espera?», preguntó Mariana, dejando escapar o medo que raramente confesaba. Alejandro inclinó levemente la cabeza. «Entonces habremos intentado. Nadie nace sabiendo», respondió Alejandro. «Pero tengo una corazonada de que usted puede hacer mucho más de lo que cree». El autobús finalmente se veía acercándose a lo lejos. El sonido del motor rompió por un segundo la burbuja en la que se encontraban. Mariana bajó la mirada hacia la tarjeta y la tomó con cuidado, como quien recibe algo frágil. La guardó en un bolsillo interno, junto a los pocos papeles importantes que tenía en la vida. «Voy a pensarlo», dijo Mariana. «No por mí, sino por mi hija.
Es lo mejor motivo que podría tener, respondió Alejandro, con una leve sonrisa. Cuando el autobús se detuvo, las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Mariana se puso de pie, tomó sus bolsas y la bolsa con la leche y dio unos pasos hacia la entrada. Antes de subir, se giró una vez más hacia Alejandro. Gracias por la leche. Y por esto, dijo Mariana tocando el bolsillo donde guardaba la tarjeta. No sé qué pasará mañana, pero hoy ya cambió algo. Ojalá que mañana cambie todavía más, respondió Alejandro. Nos vemos pronto, señora Mariana. Ella subió al autobús con el corazón acelerado, mezclando miedo y esperanza en proporciones casi iguales. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana y vio a Alejandro hacerse cada vez más pequeño en la calle, hasta convertirse en un punto más en medio de la ciudad. Lo que ninguno de los dos imaginaba por completo era que, a partir de ese encuentro, las vidas de ambos tomarían un rumbo que jamás habrían podido escribir solos. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, dime en los comentarios, ¿crees que una oportunidad puede llegar en el momento más inesperado? Cuéntame si alguna vez alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas. Y no olvides dejar tu like para que más personas puedan escuchar historias que les devuelvan la esperanza. Esa noche, al llegar a casa, Mariana abrió la puerta de su pequeño cuarto con el corazón todavía acelerado. Su hija la esperaba en una cunita sencilla, moviendo las manos con debilidad, pero sonriendo apenas la vio. Mariana dejó las bolsas sobre la mesa vieja y, por un momento, solo se quedó mirando a la niña, como si quisiera grabar ese rostro en su mente para encontrar fuerzas. Luego sacó con cuidado la lata de leche especial y la sostuvo entre las manos, sintiendo que no era solo un producto, sino una especie de señal. Mira, mi amor, y hoy sí vas a tener tu lechita como el doctor dijo, susurró Mariana, acercándose a la cunita. Mientras preparaba la leche, recordaba cada frase de Alejandro. La tarjeta seguía guardada en el bolsillo interno de su bolso, como si fuera demasiado importante para dejarla en cualquier lugar. Una parte de ella ainda temia se iludir, como se tudo aquilo pudesse desaparecer de dia para o outro, mas outra parte começava a acreditar que talvez Deus, o destino ou a vida estivessem lhe dando uma brecha. Esa noche durmió poco. Entre el llanto ocasional de la niña, los ruidos del barrio y los pensamientos dando vueltas en su cabeza, Mariana se preguntaba si realmente sería capaz de trabajar en una empresa de verdad con oficinas, escritorios y gente de traje. Se sentía pequeña frente a esa idea, pero cuando miraba a su hija, la duda se convertía en empuje. A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual. Dejó preparada la leche de la niña. Organizó la pequeña habitación y fue a tocar la puerta de la vecina que, de vez en cuando, le hacía el favor de cuidar a la bebé por unas horas. «Vecina, hoy tengo que ir a un lugar importante. ¿Podría ayudarme con la niña un rato?», preguntó Mariana casi con timidez. La vecina, una mujer mayor de mirada bondadosa, asintió. «Claro, hija, tráela. Dios quiera que eso importante sea algo bueno para ustedes», respondió la vecina. Mariana dejó a la niña con un beijo na testa, pedindo a Deus em silêncio que cuidasse das duas enquanto estavam separadas. Depois voltou para casa e abriu o pequeno armário, procurando a melhor roupa que tinha. Não era nada elegante. Uma blusa simples, uma calça bem passada, sapatos limpos. Mas para ela era o que mais se aproximava de ir a algo sério. Frente ao espelho rachado, arrumou o cabelo com as mãos e respirou fundo. «No soy menos que nadie. Solo me falta una oportunidad», murmuró Mariana. Tentando convencer a sí misma, guardó la tarjeta de Alejandro en un bolsillo seguro, junto con un bolígrafo y un pequeño cuaderno donde a veces anotaba gastos. Cerró la puerta de casa, echó llave, y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. El camino era el mismo de siempre, pero el destino, al menos por hoy, era muy diferente. El edificio de la empresa quedaba en una zona más moderna de la ciudad. Al bajar del autobús, Mariana sintió que entraba a otro mundo. Calles más limpias, gente caminando deprisa con maletines, cafeterías con vitrinas brillantes. Miró la dirección en la tarjeta una y otra vez,
para asegurarse de no haberse equivocado. Cuando por fin levantó la vista, vio el edificio, alto, con fachadas de vidrio y una entrada con porta giratoria. Por un momento pensou em voltar. Uma voz dentro dela dizia que aquele não era o lugar dela, que ela ia passar vergonha, que iam perceber na hora que ela não pertencia àquele mundo. Mas então lembrou do rosto da filha, do barulho da barriga roncando em noites anteriores, e decidiu que a vergonha de tentar era menor do que a dor de continuar na mesma. Entró despacio. El aire acondicionado le dio un ligero escalofrío. En la recepción, una mujer con semblante serio y bien arreglada atendía a las personas que llegaban. «Buenos días», dijo Mariana acercándose al mostrador. «Vengo a buscar al señor Alejandro. Me pidió que viniera hoy». La recepcionista la miró de arriba abajo, como quien intenta encajar a la persona en alguna categoría, pero no dijo nada despectivo. Tomó el teléfono y marcó una extensión. «Buenos días, señor. Aquí hay una señora, Mariana, que dice que tiene una cita con usted», dijo la recepcionista al teléfono. Hizo una pausa. «Sí, aquí la espero». Colgó y miró a Mariana. «Puede tomar asiento. En un momento baja el señor Alejandro», dijo la recepcionista, señalando unas sillas en la sala de espera. Mariana se sentou com as mãos entrelaçadas, sentindo o coração bater no pescoço. Olhou em volta. Quadros nas paredes, pessoas passando com crachás pendurados no pescoço, o som distante de telefones tocando. Era como entrar num daqueles filmes que às vezes via pela televisão velha da vizinha. Pasaron apenas unos minutos, pero para Mariana parecieron eternos. Entonces vio a Alejandro aparecer al fondo del pasillo, sin saco, solo con la camisa remangada, como alguien que realmente trabajaba y no solo daba órdenes. Cuando la vio, sonrió. «Señora Mariana, me alegra que haya venido», dijo Alejandro, acercándose con paso firme. «Le prometí que lo intentaría», respondió Mariana, levantándose con una mezcla de nervios y alivio. Alejandro hizo un gesto invitándola a seguirlo. Subieron por un elevador hasta uno de los pisos medios. Al abrirse las puertas, Mariana vio escritorios, computadoras, gente hablando por teléfono, pilhas de documentos. Se sentia deslocada, mas ao mesmo tempo algo dentro dela dizia que aquele poderia ser o começo de um lugar ao qual, um dia, ela também sentiria que pertencia. «Esta es una de las áreas administrativas», explicó Alejandro, mientras caminaban. «No se asuste por todo lo que ve. Nadie aprendió esto en un solo día». Entraron a una sala pequeña de reuniones. Alejandro le ofreció una silla y se sentó frente a ella. «Quiero ser muy claro con usted». «Mariana», comenzó Alejandro, «lo que puedo ofrecerle por ahora es un puesto sencillo. Apoyo en revisión de pedidos, organización de documentos, algunas llamadas. No es un gran salario para la empresa, pero sé que para usted puede significar estabilidad». Mariana lo escuchaba con atención absoluta. «¿Y yo voy a poder aprender eso?», preguntó Mariana sincera. «Si supo organizar cada moneda para llegar hasta aquí, puede organizar papeles y números mucho mejor que muchos que ya he contratado», respondió Alejandro, con una leve sonrisa. «Además, no estará sola. Tendrá ella alguien que le enseñe paso a paso». Alejandro le habló de los horarios, explicando que podrían adaptarse para que ella pudiera seguir atendiendo a su hija. También mencionó prestaciones básicas, algo que Mariana nunca había tenido, seguro, aportes, derechos que para muchos eran normales, pero que para ella sonaban casi a lujo. A cada frase, Mariana sentía que un mundo novo se abría, mas também sentia medo de acordar e descobrir que tudo aquilo era apenas um sonho. «Solo le voy a pedir una cosa», dijo Alejandro al final. «Compromiso. Si acepta, quiero que venga con ganas de aprender, aunque se equivoque. Los errores se corrigen, la falta de voluntad no». Mariana respirou fundo. Pensou em todas as vezes em que o dinheiro não deu, em todas as caminhadas longas para economizar a passagem, em cada noite de preocupação olhando a filha dormir. «Voy a esforzar-me. No le prometo ser perfecta, pero sí le prometo que voy a dar lo mejor de mí», respondió Mariana. Con firmeza, Alejandro extendió la mano. «Entonces, bienvenida. Empezamos la próxima semana, para que tenga tiempo de organizarse con su hija»,
dijo Alejandro. Mariana apertou a mão dele, sentindo que aquele gesto simples selava um acordo que podia mudar tudo. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te dio miedo aceptar una oportunidad por sentir que no estabas a la altura? Escríbelo abajo y deja tu like si sientes que el camino de Mariana te está inspirando a creer un poco más en ti mismo. La semana siguiente Mariana llegó a su primer día de trabajo con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Llevaba una carpeta sencilla con algunos papeles, un bolígrafo y el mismo par de zapatos limpios que había usado para ir a la entrevista. Esta vez, sin embargo, ya no se sentía una intrusa total. Sabía que alguien allí la estaba esperando, que tenía un lugar asignado, aunque todavía no lo conociera del todo. En recepción la reconocieron de inmediato. Buenos días, señora Mariana. El señor Alejandro avisó que usted empezaba hoy. Pase, por favor, la van a llevar a su área, dijo la recepcionista, con un tono mucho más cercano que la primera vez. Una joven llamada Clara se acercó con una sonrisa. Tú eres Mariana, ¿verdad? Yo soy Clara, trabajo en el área administrativa. Me dijeron que hoy te integras con nosotros, dijo Clara. Sí, mucho gusto, respondió Mariana, un poco tímida. Clara la condujo a una mesa donde había una computadora, una silla y una pequeña gaveta vacía. Para muchos era un escritorio cualquiera. Para Mariana, aquilo era quase um símbolo de algo que ela nunca tinha tido. Um lugar fixo, com seu nome, onde pudesse construir algo com o próprio esforço. Aqui vas a estar por ahora, explicó Clara. No te preocupes si al principio todo te parece complicado. A mí también me pasó. Vamos a ir paso a paso. Los primeros días fueron una mezcla intensa de ansiedad y descubrimiento. Mariana aprendía a manejar el correo, a registrar pedidos, a revisar facturas, a contestar llamadas con un buenos días. Empresa tal, le atiende Mariana. Algunas veces se equivocaba. Escribía mal un número, olvidaba un procedimiento, y el corazón se le subía a la garganta pensando que la iban a despedir en cualquier momento. Lo siento, me equivoqué en este registro, decía Mariana preocupada cuando notaba un error. Tranquila, para eso estamos revisando. Nadie espera que el primer mes sea perfecto, respondía Clara, corrigiendo con paciencia. Lo que más sorprendía al equipo era la forma en que Mariana se tomaba todo con responsabilidad. Llegaba siempre unos minutos antes. Rara vez pedía salir temprano. Y cuando tenía dudas, prefería preguntar en lugar de hacer algo a medias. Esa actitud empezó a llamar la atención de otros compañeros, y el nombre de Mariana comenzó a ser asociado con palabras como cumplida y dispuesta a aprender. Fuera de la empresa, a vida también comenzaba a mudar. El primer salario que Mariana recibió parecía un milagro. No era una cantidad enorme comparada con lo que ganaban otros, pero para ella significaba no tener que contar cada moneda con el mismo desespero de antes. Ese mes, cuando fue al supermercado, el escenario fue completamente distinto. Entró al mismo lugar donde había vivido una de las peores humillaciones de su vida, pero ahora con la frente más erguida y el corazón menos apretado. Tomó el carrito, eligió las mismas tortillas, el arroz, los frijoles, y al pasar por el pasillo de productos infantiles, se detuvo frente a la estantería de leches especiales. Miró la lata que un día tuvo que dejar. Estaba ahí, en la misma fila, con el mismo precio. Esta vez la tomó con calma, la puso en el carrito y no necesitó hacer cuentas angustiadas inmediatas. Claro que seguía cuidando cada peso, porque sabía que no podía derrochar. Pero la sensación de estar al borde del abismo a cada compra había recuado. En casa la mudança era visível até nos pequeños detalles. La alacena ya no estaba completamente vacía entre una quincena y otra. La niña comenzó a ganar peso poco a poco gracias a la leche adecuada y a la alimentación más estable. El rostro de la bebé se veía más rosado. Su llanto ya no era el de hambre constante, sino el de un bebé que empieza a reclamar por cosas normales. Mariana se sentía menos agotada de la mente, aunque el cuerpo siguiera cansado. Dormía con preocupaciones, sí,
pero ya no con el terror de preguntarse si habría comida suficiente para el día siguiente. Empezó incluso a guardar una pequeña parte del sueldo, unas cuantas monedas cada mes, en una cajita escondida, con un objetivo claro: un día poder cambiarse a un lugar un poquito más digno con su hija. En la empresa, Alejandro no intervenía todos los días en la rutina de Mariana. No quería que ella sintiera que le debía cada paso que daba. Sin embargo, de vez en cuando, observaba de lejos cómo se desenvolvía. Veía cómo preguntaba, cómo anotaba en su cuaderno todo lo que le explicaban, cómo se disculpaba cuando algo no salía bien y volvía a intentarlo sin reclamar. Una tarde, al salir de una reunión, Alejandro pasó por el área donde trabajaba. Ella y la encontró, revisando una pila de documentos, concentrada sin darse cuenta de que alguien la miraba. «Veo que ya te adueñaste de ese escritorio», comentó Alejandro, con una ligera sonrisa. Mariana levantó la vista, algo sorprendida, y luego sonrió también. «Estoy intentando no decepcionarlo, señor Alejandro», respondió Mariana. «No lo estás haciendo. Al contrario, estás confirmando lo que pensé aquel día en el supermercado», dijo Alejandro. «Solo necesitabas una oportunidad». Esas palabras se le quedaron grabadas a Mariana. Por mucho tiempo había pensado que la frase «solo» necesitaba una oportunidad. Era algo que se decía en películas o historias ajenas, pero nunca en la suya. Ahora, por primera vez, sentía que esa frase podía aplicarse a su vida real. Con el tiempo, algunos compañeros comenzaron a buscarla para pedirle ayuda con tareas específicas, porque sabían que si algo quedaba en manos de Mariana, lo haría con cuidado. Ella empezó a sentirse parte del equipo, no solo una invitada temporal. Ya no caminaba por los pasillos con la sensación de que en cualquier momento alguien le diría: «Usted no pertenece aquí». Por las noches, al llegar a casa seguía cansada, pero se permitía algo que antes casi no conocía: la satisfacción. Tomaba a su hija en brazos, la mecía despacio y pensaba en el futuro con menos miedo. No sabía hasta dónde llegaría en esa empresa, ni cuánto tiempo duraría todo, pero había descubierto algo fundamental. Era capaz de aprender cosas nuevas, de salir del lugar donde la vida la había arrinconado. Con el paso de los meses, la presencia de Mariana en la empresa dejó de ser algo nuevo para convertirse en parte natural del día a día. Ya no la presentaban como la compañera que acaba de entrar, sino simplemente como Mariana, la que siempre estaba atenta a los detalles y dispuesta a ayudar. Cada mañana llegaba unos minutos antes, encendía su computadora, revisaba notas en su cuaderno y se preparaba para la jornada, con una seriedad que no pasaba desapercibida. Un día, mientras revisaba una serie de pedidos, volvió a encontrar un error en una de las órdenes que se enviarían a un supermercado grande. Esta vez no dudó. Señaló el problema, avisó al supervisor y ayudó a corregirlo antes de que saliera el camión. Aquello evitó una queja importante del cliente. Más tarde, en una pequeña reunión interna, el supervisor mencionó el caso y nombró a Mariana delante de todos, reconociendo su atención y responsabilidad. Ella, sentada en una esquina de la sala, sintió el rostro arder, pero por dentro algo se acomodó. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente útil y valorada. Alejandro también estaba allí escuchando. Cuando oyó el nombre de Mariana, no pudo evitar mirarla de reojo. Recordó la imagen de aquella madre en la fila del supermercado, con las manos temblando sobre una lata de leche, y la contrastó con la mujer que ahora ayudaba a sostener procesos importantes dentro de su empresa. Ao final da reunião, aproximou-se dela no corredor. «Lo que hiciste hoy evitó un problema grande. Buen trabajo, Mariana», dijo Alejandro. «Solo hice lo que me enseñaron y lo que me hubiera gustado que hicieran por mi madre cuando algo iba mal», respondió Mariana con honestidad. Fuera de la oficina los cambios también se notaban. La hija de Mariana estaba cada vez más fuerte, riendo con más frecuencia, enfermándose menos. El médico confirmó que el peso estaba dentro de lo esperado y que, si seguía así, tendría un desarrollo saludable.
Mariana casi llorou de alívio ao ouvir isso, lembrando de todas as noites em que temeu perder a filha por não poder oferecer o mínimo necessário. Con el tiempo, logró ahorrar un poco más y encontró un cuarto ligeramente mejor, en una zona aún humilde, pero menos húmeda y más segura. El día que se mudó, cargando cajas y bolsas, sintió que, aunque el mundo todavía fuera duro, pelo menos já não estava parada no mesmo lugar. Cada objeto, por simples que fosse, representava um pedaço da luta dela. En la empresa, Alejandro decidió dar un paso más. Después de revisar algunos informes, llamó a Mariana a su oficina. Ela entrou com certo nervosismo, ainda não acostumada a estar naquele espaço. No se asuste. No es nada malo, dijo Alejandro sonriendo. Al contrario, quería hablar contigo porque hemos visto tu desempeño estos meses. Has aprendido rápido, has demostrado responsabilidad y sobre todo, te importan las consecuencias de lo que haces. Mariana escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. Por eso queremos ofrecerte un aumento y ampliar un poco tus responsabilidades, continuó Alejandro. No será nada que no puedas manejar y te vamos a seguir acompañando en el proceso. Pero creemos que estás lista para dar un paso más. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Pensó en la versión de sí misma que meses atrás contaba monedas en la caja de un supermercado, sintiéndose la peor madre del mundo por no poder pagar una lata de leche. Ahora la vida le estaba diciendo que era capaz de mucho más do que imaginaba. Gracias, de verdad. No sé si merezco tanto, pero le prometo que voy a seguir esforzándome, dijo Mariana, con los ojos brillando. Lo mereces porque te lo has ganado. Yo solo estoy reconociendo lo que ya haces, respondió Alejandro. Aquel día, al salir de la oficina, Mariana se detuvo un momento frente a la ventana del pasillo. Desde allí se veía una parte de la Ciudad de México, edificios, ruas cheias, vidas que se cruzavam sem se ver. Ela pensou em quantas pessoas como ela estavam naquele exato momento, tentando sobreviver com o pouco que tinham, e sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. De algum modo, sentia que sua história podia ser uma prova de que, às vezes, uma mão estendida na hora certa mudava tudo. Esa noche, al llegar a casa, preparó la cena con un ánimo distinto. La niña jugaba con una muñequita sencilla en la cama, riendo de cosas que solo ella entendía. Mariana a observó por un momento, en silencio, y después faló en voz baixa. Si no hubiera sido por aquel día tan duro en el supermercado, no estaríamos aquí, mi amor. A veces el peor día se convierte en la puerta del mejor comienzo, dijo Mariana, más para sí misma do que para la menina. Tomó entre sus manos una lata de leche nueva, la colocó en la repisa y se permitió algo que antes casi nunca se concedía. Respirar hondo sem sentir nó de medo no peito. Já não vivia na abundância, mas também já não estava pendurada no abismo todos os dias. Tinha trabalho, tinha um chefe que a respeitava, colegas que a viam como parte do time, uma filha que melhorava a cada mês. Lo que Mariana todavía no sabía era que su historia un día sería contada a otras personas que también se habían sentido humilladas en una fila, invisibles en una empresa o pequeñas frente a sus problemas. Pero aunque ella no pensara en eso, ya estaba construyendo con cada paso um final completamente diferente daquele que parecia escrito para ela quando teve que devolver una simple lata de leche. Con el tiempo, la rutina de Mariana se llenó de pequeños milagros cotidianos. Ya no tenía que escoger entre comer ella o comprar la leche de su hija. La niña comenzó a dar sus primeros pasos en ese cuarto un poco mejor al que se habían mudado, agarrándose de los muebles mientras reía con esa risa limpia que solo tienen los niños que empiezan a descubrir el mundo. Cada vez que la veía caminar tambaleándose, Mariana recordaba la imagen de sí misma tambaleando en la vida, tratando de no caer del todo. Una tarde de sábado, decidió volver al mismo supermercado donde todo había comenzado. No porque necesitara recordar la humillación, sino porque quería cerrar un ciclo dentro de sí. Entrou com calma, empurrou um carrinho, comprou o básico de sempre e, quando chegou ao corredor das leites infantis, parou. Ali estava outra vez a mesma lata que um dia teve que devolver. Só que agora, em vez de lágrimas,
O que encheu os olhos dela foi gratidão. Pegou não uma, mas duas latas, colocou no carrinho e sorriu sozinha, lembrando da Mariana, que saiu dali quase sem forças meses atrás. Al llegar a la caja, pagó sin miedo a la pantalla que mostraba el total. No era que el dinero sobrara. Seguía cuidando cada peso, pero ya no vivía con aquella sensación constante de estar a un paso del desastre. Cuando la cajera le entregó el recibo, Mariana sintió que en silencio estaba reescribiendo la escena más dolorosa de su vida, no mismo lugar, porém con otro final. Al salir, el sol de la Ciudad de México la recibió con un brillo distinto. Miró al cielo y por un instante pensó en todas las madres que, como ella, todavía estaban contando monedas en una fila, luchando entre el orgullo y la necesidad. Pensó también en Alejandro, en cómo un gesto aparentemente pequeño, comprar una lata de leche para una desconocida, había desencadenado una cadena de cambios que él mismo quizá no había imaginado por completo. Mariana abrazó a su hija esa noche con más força do que de costume. Não tinha luxo, não tinha vida perfeita, mas tinha dignidade, trabalho e a certeza de que não era menos do que ninguém. Aquela mulher que um dia saiu chorando do supermercado agora, sabia que, mesmo quando o mundo parece fechar todas as portas, às vezes basta uma fresta de luz, um olhar, uma mão estendida, uma oportunidade para que tudo comece a mudar. E tu, que escuchaste esta historia hasta el final, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el peor día de tu vida se convirtió después en el inicio de algo mejor? Me gustaría leer tu experiencia, porque tu testimonio puede darle fuerzas a alguien que hoy se siente en la fila de ese supermercado sin esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y comparte este video con esa persona que está pasando por una lucha silenciosa y necesita recordar que todavía hay gente buena en el mundo. Y no olvides suscribirte a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con relatos que te recuerdan que, incluso en medio de la humillación y la escasez, la vida aún puede sorprenderte con un acto de amor inesperado y un nuevo comienzo.